Entonces quería que Fernando nos hablara un poco de la génesis de este libro y pues que nos compartiera algunos poemas. Bueno, muchas gracias, Pepe. Pues este libro nació, ¿se oye bien? Este libro nació hace como 2 años. Me invitaron a Pereira, a un cineclub, a hablar de la película Whisky, que es una película uruguaya que me había gustado mucho. Y hablando de esta película, se me pues, presentaron la película, hablé de la película, y después de verla me quedó esa sensación, como esa emoción que a veces produce pensaba yo, ¿no? Esas emociones muy intensas, que es lo que me llevaba a escribir, y después de ver la película me quedó esa sensación extraña, porque esta es una película desolada. Yo sentía como cuando uno lee a Juan Carlos Onetti, porque era una película uruguaya, desesperanzada, donde era un personaje que tenía una fábrica, que no creía en nada y que lo metían como una historia de amor y él no quería. Entonces, un poco por como desembarazarme de esa impresión, sentí la necesidad de escribir un poema, y escribí el primer poema sobre esta película que se llama Whisky. Y a partir de ahí, como que empecé a sentir que quería escribir más poemas sobre películas que me habían marcado mucho, me habían influenciado mucho. Y empezaron a surgir otros poemas, muchas películas como de los años 70, ¿no? Películas de Fellini, de Buñuel, ¿no? De Antonioni, de Ettore Scola. Y así fue surgiendo como el libro, ¿no? Que eran yo pensaba, ¿no? Eran como comentarios a esas películas, y seguía muy emocionado. Pues afortunadamente ahora tenemos la opción del DVD, que nos permite pues, ver esas películas que nunca más podíamos ver. Yo veía las películas, detenía las imágenes en los diálogos, ¿no? Fue un trabajo muy rico, muy emocionante de hacer. Volver a ver las películas, detener en las imágenes, en los diálogos, verlas con detalles. Y en un momento dado, pues yo pensé, cómo esto podría ser como una labor infinita, ¿no? Uno cuántas películas que lo han emocionado no ha visto. Orson Welles decía que uno puede entrar niño al cine y salir viejo, ¿no? Y así era, o sea, era un trabajo infinito. Y pues dije, no, pues hay que darle como una forma. Entonces decidí que tenía que parar. Había películas que me gustaban mucho y sobre las cuales no me salía a escribir, ¿no? O sea, que era una cosa curiosa. Había unas que como que posibilitaban la escritura y otras que no. Entonces decidí darle una forma y decidí que fueran 52, como si uno fuera durante un año a cine. Y pensé que o escribí un detrás de cámaras, como una película, que era como decir que la tarea no se agotaba, que podía seguir infinita, y era como invitar al lector a que siguiera este proceso, ¿no? Entonces quedaron 52 películas más uno, que es un detrás de cámara. ¿Qué son estos poemas? En principio, o sea, una cosa que ya a posteriori me di cuenta, y es que estas películas es un libro es un libro que en principio no es personal, es un libro que uno escribe sobre, o sea, así como esos personajes que escriben libros sobre libros sobre, es como un libro erudito, ¿no? O sea, un libro que no parte de la experiencia, sino que parte de algo ya escrito. Pero, sin embargo, a pesar de ser un libro sobre algo ya escrito, sobre algo ya filmado, empecé a ver que ahí había cosas de mi vida. Y una de las conclusiones que yo tuve fue que finalmente uno
sobre lo que hables, sobre lo que escribas, terminas siempre hablando de sí mismo, ¿no? O sea, fatalmente uno termina siendo el mismo, ¿no? Yo pensaba que, como comparando este libro con otro que había escrito, ahí estaba el de historias de amor, sobre el recuerdo, sobre el paso del tiempo, o sea, las mismas cosas que me han obsesionado, ¿no? Y me gustó esa idea, ¿no? Me gustó esa idea de que uno, lo que habla, los libros que comentan, tienen que ver con uno. Yo durante muchos años fui profesor de literatura, 9 años, y me aburrí mucho porque uno termina hablando de los libros como de una manera muy abstracta. Se vuelve uno muy inteligente sobre los libros, ¿no? Una conclusión a la cual ha llegado con los años es que lo que uno lee tiene que ver con la vida de uno, tiene que